El fútbol es como la vida misma, pero en vez de ricos y pobres, existen equipos ganadores y perdedores. Hay equipos que independientemente de si juegan bien o mal, salen campeones de todas formas. Y a ese acto azaroso le llaman jerarquía, le llaman mística. Ellos son los poderosos, los que siempre ganan, los que miran a los demás por sobre el hombro. Y tal y como ocurre en la vida, parece que ellos nacieron ganadores, mientras que por el otro lado están los equipos pequeños, los humildes, esos que durante años, o quizás por toda su existencia, nunca habían ganado nada, ya que nadie les enseñó a mirar el arco contrario, a aquellos planteles que la tienen que remar desde abajo, en donde conseguir una victoria cuesta el doble, y en donde es común decir la frase, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Y sé perfectamente de lo que les hablo, porque yo antes vivía en un país así. Y digo vivía porque aquel 15 de octubre del año 2008 nacería un nuevo Chile, con una selección joven, renovada, y que a diferencia de las generaciones anteriores, ellos sí se atrevían a levantar la cabeza, mirar hacia el horizonte y atacar hacia el arco contrario. Fueron la primera generación de la historia en oponerse a esa dicotomía clásica de ganadores y perdedores. Ellos fueron los primeros en cuestionarse el orden natural de las cosas, porque no tenían que ganar lo mismo de siempre. Eso no estaba escrito en ningún lado, pero históricamente a los chilenos nos hicieron creer eso. Pero esa generación dorada, justamente a partir de ese partido, empezaría a demostrar lo contrario, en aquel encuentro que fue simplemente histórico. Esto es Goles en Contexto, edición Orellana versus Argentina. El siglo XXI empezó muy mal para la selección chilena. Para empezar, en las clasificatorias para Corea y Japón 2002, Chile haría la peor campaña de toda su historia, al terminar último y solo ganar 3 partidos de 18 posibles. Y a pesar de mejorar levemente el rendimiento, su suerte no cambiaría para el Mundial de Alemania 2006, en donde Chile también quedaría eliminado tras empatar 0-0 ante Ecuador en condición de local. Y en Copas América, su suerte era similar o incluso peor, ya que en 2001 quedaría eliminado ante México por 2-0. En 2004 ni siquiera pasaría la fase de grupos, y en 2007, en la Copa América realizada en Venezuela, Chile se iría goleado por 6-1 ante Brasil. Pero claro, justamente en aquel año, a 6.530 kilómetros de Venezuela, se jugaba el Mundial Sub-20, en donde Chile tenía puesta su esperanza en un grupo de jóvenes que ya desde sus primeros años se notaba que tenían algo distinto. Era un equipo rebelde, irreverente, con ganas de comerse al mundo y que estaba decidido a hacer historia. Y obviamente, en todo buen relato, el protagonista tiene que tener un rival a vencer, y en este caso, uno muy poderoso, que a partir de aquel Mundial Juvenil empezaría en una rivalidad que duraría años. Estamos hablando de la selección argentina, en donde concretamente chilenos y trasandinos se verían las caras en las semifinales de aquella cita mundialista, y en un partido vibrante, aguerrido y caliente, el resultado sería el mismo de siempre. Argentina golearía a Chile por 3-0, y nuevamente el perdedor vuelve a perder. Pero esto no tenía que ser así. Si el fútbol es como la vida, uno debería tener la posibilidad de poder cambiar su suerte, de darle vuelta al destino, y así lo creía este nuevo grupo de jugadores, que aquella derrota lo único que hizo fue fortalecerlos aún más en su hambre de ganar, y de la mano de un gran técnico como Marcelo Bielsa, la mentalidad del jugador chileno cambiaría para siempre, y así se notaba, porque el siguiente objetivo en la mesa era devolver a Chile a un mundial después de más de 10 años de ausencia. Y no les voy a engañar, el inicio del camino fue muy complicado, pero qué comienzo no lo es. Se perdió en Buenos Aires, se perdió en Quito y caímos goleados de local tanto con Paraguay como con Brasil. Pero aún así, a pesar de esta irregularidad, había un plan, había una esperanza, había una materia prima con la cual trabajar, y ese trabajo silencioso justamente daría sus frutos el 15 de octubre de 2008, fecha en la cual nacería oficialmente la generación dorada del fútbol chileno. Claudio Bravo, Gary Medel, Waldo Ponce, Pablo Contreras, Arturo Vidal, Carlos Carmona, Marco Estrada, Matías Fernández, Humberto Suazo, Jorge Valdivia, Marc González y Fabián Orellana. Serían los 11 futbolistas que darían vuelta a la historia, que si nos ponemos a pensar fácilmente, más de la mitad de aquellos jugadores fueron los que participaron en los logros posteriores de la selección. Y volviendo a aquel 2008, Chile mostraría algo que en los siguientes años fue una constante, que es comenzar ganando los partidos por la actitud, ya que desde el minuto 1 aquella selección chilena empezó con el dominio de la pelota, con ganas de proponer y de imponer sus propias reglas, algo que no era frecuente de ver ante selecciones tan potentes como la albiceleste.
el tiempo pasaba y luego de leves acercamientos trasandinos, los cuales fueron bien cubiertos por los defensores, Chile seguía dominando el partido, fundamentalmente a base de centros y por el juego por los costados, hasta que por fin llegaría el minuto 34, aquel minuto en donde la suerte de la selección chilena empezaría a cambiar, y con un gol que creo que sintetiza muy bien lo que fue aquella generación dorada, aquel juego asociativo desde el fondo en donde todos los jugadores participan de la jugada, y tras toque y toque, en un carrerón de Gary Medel, el Pitbull ve solo a Fabián Orellana, el cual con un derechazo dejaría grabado para siempre su nombre en la historia grande del balompié nacional, ya que con ese gol, con ese bendito gol, por primera vez en la historia se le estaba ganando a Argentina por clasificatorias, en donde después de casi 100 años de sentirnos perdedores, al fin podíamos levantar la cabeza y mirar a nuestro rival a los ojos. En ese día, la mentalidad futbolística de Chile empezó a cambiar, y tal vez en ese momento no lo sabíamos, pero ese fue el primer paso, la primera victoria de las muchas que estaríamos por vivir, y curiosamente lograríamos nuestros títulos ante la misma selección argentina, porque desde aquel gol histórico, el chileno aprendió que sí se puede vencer al destino, sí se puede vencer a la historia, y es por eso que ese fue el comienzo de la generación dorada como tal, ya que lo que pasó aquel 15 de octubre de 2008 fue una declaración de intenciones. A partir de ahí, el destino de Chile empezaría a ser diferente. Ahora vamos a ir a buscar la victoria, y si perdemos, porque la vida se pierde, serán ensangrentados, en donde tal vez estaremos tristes, pero nuestro espíritu sabrá que lo dimos todo. Y todo eso significa aquel gol de Fabián Orellana, el comienzo de una nueva era, de una de las tantas noches mágicas que nos haría vivir la selección. Y a pesar de que hoy en día aquella gloriosa generación no existe más, un gran árbol siempre deja semillas, esperando que aquellas puedan crecer tan alto como él. Esa generación dorada nos mostró el camino, y ahora con su recuerdo es momento de que las futuras generaciones también lo hagan, y ojalá con otro gol histórico, como el de Fabián Orellana. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy. Sé que es un video diferente a lo habitual. Básicamente, con esto voy a tratar de iniciar una nueva sección en el canal llamada como Goles en Contexto, en donde la idea es comentar y narrar los goles más importantes en el fútbol chileno, y consideraba oportuno comenzar con aquel gol de Fabián Orellana. Así que habiendo dicho esto, dale like, suscríbete, comenta y comparte. Dime qué te gustaría ver en futuros videos. Yo soy Punto Cero Chile. Nos vemos.